Hola amigas y amigos, antes de que continuemos y disfrutemos el video que va a empezar, estamos aquí con Pepe Grajales, alias Pepe y Chema. ¿Por qué, amigo mío? Amigo, porque estamos nominados a los premios Spotify Podcast Awards, estos ¡Wow! premios de podcast, donde afortunadamente nos nominaron a ambos, amigo. Tú en la ¡Sácatelas! categoría de, Crímenes reales. y a mí en la categoría de Mejor Podcast de Entrevista. Así que espero que nos puedan apoyar todos. Si les gusta nuestro contenido y creen que merecemos un voto, pueden votar todos los días una vez, o si tienen cuenta premium, ¿hasta cuántas veces, amigo? Hasta 3, amigo. Así que, por favor, apóyennos. Si les gusta nuestro contenido, estaremos muy agradecidos con todos ustedes. Igual y ganamos y hacemos una convivencia más Ándale, grande. hacemos una fiesta. Sí. Si ganamos, hacemos un evento en vivo. Eso, chingado. Gratuito. Apóyenos. Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Sacamos todo. 2 pantallas enormes, videojuegos, toda su ropa, literal, la echamos encima de la cama, envolvimos la sábana y vámonos. El dron perdió señal un segundo, dio un giro brusco y fue a estrellarse directo contra el brazo de la imagen. Escuché un golpe seco y luego, como si todo fuera en cámara lenta, la figura se tambaleó, poco a poco se movió de un lado a otro y ¡pum! Se cayó de frente. Los resultados se mandan por correo, embriones sanos o anormales, pero muchas veces nos obligan a transferir embriones anormales sin que la paciente lo supiera. La razón, justificar el cobro. Incluso llegamos a poner solo medio de cultivo, porque el embrión tenía enfermedades graves incompatibles con la vida. Hola, ¿qué tal, amigos de Anónimo? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tranza? Ya saben que están en su sección favorita, Buzón Anónimo, esa sección donde leemos todas las confesiones más oscuras de nuestros seguidores, oscuras y graciosas, la verdad, de todos nuestros seguidores. Así que muchísimas gracias a todos los que están participando con nosotros, a todos aquellos que nos están compartiendo y compartiendo historias. Ya saben que si ustedes están interesados en que leamos sus confesiones, pueden enviarlas al correo electrónico que aparece en pantalla, y también pueden enviarlos a través de WhatsApp. Si ustedes no son muy fans de escribir, y así como un buen invitado que tengo aquí enfrente, pueden enviarnos un audio de 5 minutitos donde nos cuenten la historia y ya nosotros nos encargamos de hacer toda esa parte. Pueden participar también a través de las dinámicas que hacemos en Instagram y en Facebook, donde hacemos una pregunta del tipo de confesión, confesiones del trabajo, y ya ustedes pueden enviarnos por ahí lo que quieran. Así que todos pueden participar. Muchísimas gracias. Y hoy estoy de verdad que con un gran invitado, y no solamente un gran invitado, es un gran amigo al cual aprecio, quiero mucho, respeto y admiro, porque es una persona de la que he visto mucha disciplina, y creo que la disciplina está haciendo que su canal esté sobresaliendo sin duda alguna, y estoy hablando de mi buen amigo Fermex del podcast Criminalmente. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues muchas gracias por esa gran presentación, amigo. Estoy muy contento de estar acá contigo y con la expectativa de qué vamos a hacer, porque es la primera vez que participo en este podcast. Sí. De hecho, creo que es la primera vez que tú y yo grabamos para un canal. Sí, para un canal tuyo, sí. Sí, ya va a querer que participemos más. Sí. O sea, has participado en otros canales con Vilma, me parece que Sí, con Vilma, ajá. Todo eso. Pero contigo grabamos Criminalmente. Sí, pero ajá, que yo te entrevistara o que platicáramos así. No. Ay, qué padre, amigo. Eso me gustó, por eso me gustó. Oye, amigo, tanto tú como yo tenemos una muy buena noticia que hemos traído desde hace varias semanas. No sé si para este momento ya habrá salido, todavía estarán las votaciones abiertas, pero Criminalmente está nominado al mejor podcast de crimen en los Spotify Podcast Awards. Así es, y quiero agradecer mucho a la comunidad que nos esté viendo, tanto a la comunidad que Criminalmente, a la comunidad de Paranormal y por supuesto a la comunidad de Pepe y Chema, porque se ha hecho algo bien padre. ¿Tú te has dado cuenta? Sí. Nuestras comunidades de distintos podcasts se han unido y se ha formado una enorme y gran comunidad, porque la misma gente que ve Criminalmente ve Podcast Paranormal y también ve Pepe y Chema. Sí. Yo he visto que te conocen así cañón. Entonces, eso me da gusto porque hay mucha unión entre las comunidades. Simplemente el fin de semana que me hiciste favor de asistir al Meet de Criminalmente, cuando yo dije, y está aquí Pepe y Chema, todos, no manches, o sea, está muy padre porque
se ha formado algo bien bonito en cuestión de colaboración, tanto Sí. nosotros en los podcasts como la gente, o sea, no hay rivalidades, pero para nada. Sí, sí. Entonces, bueno, pues estamos nominados como Criminalmente a Mejor Podcast de Crimen. Pues ya saben, si quieren, si es de su agrado y si tienen por ahí un votito, pues ahí échenselo a Criminalmente. Potito que le sobre. O ahí cualquier Claro que voto. sí. Sí, igualmente yo estoy nominado en la categoría de mejor podcast de entrevista, así que también pueden por ahí votar y participar. Pueden votar hasta 3 veces, 3 votos en diferentes categorías. Si no tienen premio, no les deja uno, pues puede ser un voto por categoría, pero es diario. Así que Sí. si ustedes están interesados o de repente se les ocurre ir a votar, pues por ahí estamos como opciones. No estamos participando contra grandes gigantes. Fíjate que es lo que yo les decía. A mí me da muchísimo gusto que nos hayan, bueno, en el caso mío, que me hayan puesto con esos rivales, ¿no? O sea, con esas personas, Claro, sí, porque sí. son grandes personas que tienen podcasts muy buenos, tienen una trayectoria muy grande y me da gusto que me hayan puesto ahí. O sea, si gano, si pierdo, digo, Sí, sí, sí. para mí ya gané desde el momento en que nos nominaron. Claro. ¿Sabes? Entonces estoy muy contento, pero bueno, vamos a echarle todo y si podemos aún Sí. así ganar, pues qué padre. O sea, son históricos desde este punto de vista. Sí. Es decir, son los primeros premios que hace Spotify para podcast. Creo que no hace ni premios de música, por lo menos en México. No, O sea, yo sí, supe que eran los primeros ajá. aquí. Existe el ranking y todo eso, pero no, Sí, no un no premio no como un tal. premio. Entonces, ya el hecho de estar ahí, de repente ver así gente que tal vez tú admirabas de hace tiempo o así que decías, wow, y estar como a la par, qué chido. Sí, está muy Así que padre. muchas felicidades, amigo. Igualmente. Pues bueno, ahora sí vamos a proceder a leer A ver. las historias. Si te parece, comienzo yo. Ujú. Aquí el tema es meterle, meterse en personaje. Ok. ¿Dale? Aquí Va, va a va, haber va. de todo. Regularmente comenzamos con cosas más tranquilas. Hasta y más poco nos turbias. vamos a lo más turbio. Ya sabes que estamos acostumbrados a eso, amigo. Ok. Si quieres, puedes leer el título. Si no quieres, no. Dependiendo de lo que, si no quema mucho, ¿va? O sea, Sí, si yo no creo que anticipa sí. mucho. Yo creo que sí lo leemos. Ok, voy a leer la primera historia. Puedes interrumpirme cuando quieras. Si tienes una historia que contar, igual Ok. puedes contarla a la mitad. Esta historia se titula El Cacas. No, desde ahí ya empezamos mal. Yo sé que ni dices groserías, amigo. Pero bueno. Hola, buenas tardes. Me llamo Lore y quiero confesar lo que le hice al Cacas, papá de mi hijo. Hace varios años, el papá de mi hijo y yo nos separamos. Vivíamos juntos en una casa que nos prestaban y claramente yo tenía las llaves de esa casa. En cierto punto de la relación recuerdo haber perdido las llaves, así que él me sacó una copia nueva porque vivíamos juntos. Cuando las cosas se pusieron mal, tomé la decisión de salirme de la casa. Justo la pandemia llevaba un mes, o sea, eso fue como en abril 2020, tipo. Sí. Este, Yo tengo una duda, ya que dijiste que te puedo. ¿Por qué yo veo mucho ese apodo cuando las mujeres. He visto comentarios en Facebook así de que suben como tipo icebergs. ajá, ¿Por qué les dicen así a los ex? a los ex. Es que creo que todo esto se remonta a una serie donde yo trabajé en algún momento. ¿Cómo crees? Se llamaba La Casa de las Flores. ¿Tú Sí, ¿no? trabajaste ahí? Sí, sí, sí. En algún momento, no hice tantas cosas, apenas eran mis primeras cosas. Yo trabajaba como asistente de edición Wow. en algunas cosillas. Muy leve, Ajá. muy leve, pero a mí me tocó estar sentado con Manolo Caro mientras contaba qué iba a pasar en la segunda temporada, que era el director de la serie. Ok. O sea, es que no sé si matarlo o dejarlo vivo. Entonces, No, nosotros, posiblemente, ¿no? Pero de ahí salió una historia de que creo que alguien va a visitar a alguien a la cárcel. ok. Y creo que ahí estaba como el exnovio, el exmarido, y una de ellas le dice, ay, salúdame al Cacas. Y de ahí agarran el Cacas y ya lo transportaron a... Ah, ok, de ahí viene el apodo. o creo que así la apodaban. Pero así se apodaba, creo que no era ni su ex. Pero Ok. de ahí empezó a decir... De ahí salió el apodo. Ok, ya. Duda resuelta. Ándale, sí. Cuando las cosas se pusieron mal, tomé la decisión de salirme de casa. Justo la pandemia llevaba un mes, así que cada quien se fue por su lado. Yo pensé que él se quedaría en esa casa porque se la había prestado un familiar suyo, pero no. También se fue de la ciudad a visitar a sus papás mientras pasaba todo lo de la pandemia. Yo me fui con mi hijo a casa de mi mamá y él desapareció. Obvio, el desgraciado nunca mandó un solo peso para su hijo. Pasaron los meses y por un amigo me entero de que ya había regresado a la ciudad y que estaba viviendo en la misma casa de antes.
Yo ya había sacado todas mis cosas de ahí porque todo era mío, el refri, el comedor, la estufa. Lo único que él compró fue el colchón. Es lo único que compramos los hombres. El colchón. Sí. Yo vivía, o sea, yo cuando conocí a Angie, Ajá. yo, o sea, ¿Compraste un colchón? no, ya tenía mi colchón. O sea, el primer colchón que me compré aquí en Ciudad de México fue inflable. O sea, yo dormía en un colchón. Creo que viví como 2 o 3 meses y podía comprarme un colchón bueno. Pero no, de ahí me compré un colchón y un juego de sábanas. Ajá. Y lo único. Ya cuando la conocí a ella, tuve que comprar, pues ya sabes, Tu colchón bien. el colchón, toda la cosa bien. Y los juegos de sábanas. Sí, pues obvio, ni modo que en el de... En el mismo. No, pues no. Él siguió con su vida y yo con la mía, pero me encabroné. ¿Cómo que ya regresó? ¿Ya trabaja y ni un peso para el niño? Un día, mientras recogía cosas de mi hijo en casa de mi mamá, me encuentro las llaves perdidas de la casa. Las originales, porque cuando nos separamos, le había dado a él la copia que me hizo, pero resulta que yo tenía las originales guardadas y ni cuenta me di. En ese entonces estábamos pasando por una situación bien complicada. Yo no tenía trabajo, la única que mantenía todo era mi mamá, yo cuidaba a mi hijo 24/7 y ella se hacía cargo de los gastos de todos. Cuando fue momento de inscribirlo al kinder no teníamos dinero. Yo entré a trabajar pero mi sueldo solo alcanzaba para moverme y cubrir lo básico de mi hijo. Un día me hablan de la escuela y me dicen que debía una cantidad X y que si no pagaba para tal fecha ya no iban a dejar entrar a mi hijo. Hablé con mi mamá, las dos súper preocupadas y fue justo cuando me enteré que el Cacas se había vuelto a ir a trabajar fuera de la ciudad. Y ahí fue cuando dije, ¿y si pruebo las llaves, si todavía abren? Fui a la casa y sí abrían. Revisé todo lo que tenía adentro. No hice nada ese día, solo tomé una nota mental y pasaron los días hasta que hablé con un muy muy amigo mío y planeamos el atraco perfecto. O sea, se metió a robar. Llegó por mí a las 3 a.m., nos vestimos de negro con cachuchas, le quitamos las placas a la troca por si las moscas y vámonos. Entramos a la casa. No sé si fue obra del Espíritu Santo, no lo culpes, a él ni lo metas. Pero nadie nos vio, sacamos todo. 2 pantallas enormes, videojuegos, toda su ropa, literal, la echamos encima de la cama, envolvimos la sábana y vámonos. Una parrilla, guitarras, todo. Y luego moví un calentón y vi un maletín. Dije, también me lo llevo. Y que resultó traer su pasaporte, la factura del carro, papeles del coche, cartilla militar, cartilla de vacunación, fotos, todo. ¿Y qué hice? Lo quemé. No manches. Eso es maldad Eso. pura. Eso es maldad pura. Llegué a mi casa como a las 7 de la mañana a descargar todo. Solo le dejé el boiler porque era de paso y pues no lo pude quitar. No, o sea, si no, si se lo lleva. Sí, sí, no se lo lleva. Al día siguiente vendí las pantallas, los videojuegos y la ropa se la mandé a una tía que vive en un pueblo. Me dio 5,000 por la super paca de ropa y tenis. También vendí las guitarras. En total saqué un muy buen dinero, suficiente para pagar lo que debía de la escuela y adelantar varios meses más. Y hasta hoy, él nunca supo que fui yo quien vació la casa. Pero a ver, ¿eso fue robo? No, yo solo tomé cosas que le pertenecían a mi hijo y las usé para pagar lo que su papá no quiso cubrir. Lo hice por el bienestar de mi niño. Espero no me juzguen, les mando un fuerte abrazo y muchos saludos. Amo todos sus podcasts. No, sí la vamos a juzgar. No, sí. Amo todos nuestros podcasts. Estás perdonada. No manches, qué fuerte. Es que, a ver, si lo ves desde el punto legal, es no, un claro, robo. sí, ¿de qué robo es robo? Sí, y si lo ves desde el punto sentimental de que pues se las debía a este chavo, híjoles, no sé, si fue demasiado lejos. Sí, Mira, hubiera dejado el pasaporte y todo ese claro, rollo. a la ropa incluso de él. O sea, yo la habría dejado. Pues mira, le dieron 5,000. Entonces estuvo bien. Pues sí, si dice que lo utilizó todo para pagar lo de su hijo, pues bueno, o sea, es complicado. Es que es complicado porque a lo mejor no es la manera adecuada, Claro. pero hay personas que no se hacen responsables de sus pagos cuando sus niños están pequeños y bueno, pues si no había de otra, Claro. pues lo tuvo que hacer responsable. Híjole. ¿Tú alguna vez has pensado en vengarte así? No, pues nunca nadie me ha hecho tanto daño. Nunca. No. Ellos sí. No, ¿Tú sí? no.
Yo solo la vez que conté una historia de cuando acompañé a una de mis amigas Ajá. a vengarse de su ex. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y le vaciaron la casa? No fue nada de eso. Es que su ex, o sea, ya estaban muy grandes los dos. O sea, ya grandes, como, él tenía como 55, 60 y ella como 45, 50, en ese rango. Y y él en una fiesta a la que fuimos pensó que yo le estaba tirando la onda y así. Yo Ay. le estaba acomodando sus zapatillas porque manejaba una camioneta muy grande y, y no podía manejar, o sea, con las zapatillotas. Entonces le hice favor de quitarlas, pero cuando él sale piensa que yo estoy haciendo algo más. Entonces él le avienta su vaso con whisky a la cara. Y entonces mi amiga se enoja mucho, mucho, mucho a tal grado de que me dice, oye, acompáñame a comprar un cigarro, ¿no? Y ahí la ves fumando así de tan... O sea, hay gente que nunca fuma y que de repente solo porque hay algo que de verdad lo estresó mucho agarró un cigarro y me dice, vente, vamos a la casa. Y fuimos a su casa, eran como las 3 de la mañana. Se viste de negro, así literal, de negro, se pone hasta una gorra. Y en la casa de él el acceso es muy libre, muy, muy libre. O sea, si vamos ahorita podemos entrar, o sea, hasta su Ajá. cuarto. Porque la casa es como toda de cristal y así. Ya. Entonces mi amiga fue y a mí me dejó en la camioneta porque dije, yo no me voy. Y entonces sube y dice, bueno, tardan un rato. Yo la verdad ya me había preocupado mucho. Dije, puta, ¿y ahora qué hora se escuchan los gritos o los golpes o le hablo a la policía? Pero no, luego baja mi amiga y me dice, le dije, ¿y qué pasó? Nada, lo que me hace pendejo, me dijo. ¿Lo qué? Lo que me... ¿Cómo que lo quemó? O sea, ahí te va. Sube y llevaba su encendedor con su cigarro. Ajá. Ah, ok. Y entonces, llega al cuarto y ese güey pues ya estaba todo anestesiado, pues ya estaba tomado y así. Y dice que le prendió fuego al colchón. No manches. Y luego vio que sí se estaba incendiando de verdad el colchón y lo apagó. Pero no. Ay, perdón. Pero no, no fue suficiente para ella. Entonces dice que agarró el cigarro y Ajá. se lo puso en la nalga. Le dejó su sello, ¿no? Y el güey se levantó gritando, güey. Pobrecito. Te voy a contar una historia. Ajá. Fíjate. Espero que mi amigo no vea esto, te lo juro, pero está bien sad su historia. No te voy a decir el nombre por si lo llega a ver, para que no se enoje Ah, conmigo. bueno. Él tenía una novia. Ujú. Se casaron, tuvieron un bebé, vivían allá por la zona sur. Ujú. Pero pasaba algo bien curioso. Con el paso del tiempo, él trabajó mucho tiempo en casa, o sea, hacía home office. Todo el tiempo estaba en casa. Y la novia salía a trabajar, trabajaba en una empresa de lácteos, creo, algo así, no me acuerdo. Y todas las noches él la esperaba en la ventana y se asomaba a ver si ya llegaba, ¿no? Y todas las noches la traía un BMW. Todas Ok. las noches, todas las noches. Y pues resulta que él le empezó a preguntar, oye, pero ¿quién es? ¿Quién te trae? Y le empezó a decir, es que es mi jefe porque le queda la zona, vive por acá y pues para que no me venga yo sola, pues me trae hasta acá siempre, ¿no? Con el paso del tiempo, mi amigo le dice, ya no quiero que te traigan, te voy a regalar un carro. Será su esposa, güey. Le compró un carro. No me acuerdo qué carro. Le da su carro. El carro nunca lo sacaba, nunca lo movía de ahí, porque el jefe la seguía llevando a su casa. Pero pasó algo muy similar a la historia que acabas de contar. Mi amigo en algún momento pues salió de su casa. Creo que lo mandaron de viaje 2 o 3 días a algún lugar de trabajo. Y cuando regresó, la casa estaba totalmente vacía, güey. O sea, no había refri, no había No pantalla, manches. no había nada. Y él se asustó bien feo porque abajo viven sus papás, o vivían sus papás. Y se espantó mucho y bajó y le dijo, oigan, ¿qué pasó? Y ya le dijeron, no, pues dijeron que tú ya sabías. ¿Cómo que ya sabía? Sí, pues vino fulanita, o sea, su novia, su esposa, y se llevó todos los muebles, se llevó todo, todo, todo. Y él pues entró en crisis muy feo, güey. Después se enteró que todo el tiempo lo estuvo como engañando No con esta persona y manches. así. Sí, estuvo bien horrible, estuvo bien horrible. Pero ahí te va. Ya que pues, se dio la ruptura total y todo, esta chica va y le vende el carro que él le regaló. No O sea, va y manches. le dice, oye, güey, te vendo el carro porque no lo uso. Y le dice, ¿Y la chica le vendió el carro a quien se lo compró? sí, no, no, haz de cuenta que yo te regalo un carro a Ujú. ti y después tú me lo vendes a mí. No manches. Y yo le dije, güey, pero ¿por qué aceptas? ¿Y si yo la compró? Se lo compró, güey. Y yo así de, no manches, No manches, qué gacho, güey. Sí, pobrecito. sí estuvo feo, estuvo feo. Pero ya tiene muchos, muchos años que Sí, le sí. pasó eso.
Al día de hoy, pues ya tiene, creo que hasta otra pareja, familia Pues que le vaya mejor. y más hijos, pero sí estuvo feo, güey. No, pues sí, güey, imagínate. Me muero. Sí, no manches. Y todavía que, bueno, pero también todavía que le compre el carro que, pues no. Qué mal, amigo. Ahora sí, si quieres proceder, amigo, tú. Esta se llama Intenté volar un dron en la iglesia y tumbé la imagen del santo patrono. Dice, crecí en un pueblo chico, de esos donde la iglesia está en el centro, donde la campana marca el ritmo del día y donde todo mundo se conoce. Y como buen pueblo chico, las travesuras de los niños corren rápido, pero ninguna como la que estoy por contar. Tenía apenas 10 años y siempre fui el niño curioso, el que se desarmaba los juguetes solo para ver cómo funcionaban, el que se subía a los árboles más altos solamente por un reto. Así que cuando mi tío me regaló un dron en Navidad, sentí que tenía superpoderes. Volar, grabar, ver desde arriba, era lo máximo. Empecé grabando el campo, las calles, el corral, las vacas, hasta la casa de la vecina chismosa. Pero no era suficiente. Quería algo épico, algo que dejara a todos con la boca abierta. Y se me ocurrió algo, grabar el interior de la iglesia desde el aire. ¿Qué tal? La iglesia del pueblo era una joya antigua, con techos altísimos, vitrales que pintaban la luz de colores, y al fondo el santo patrono del pueblo, San Judas, una imagen enorme que todos veneraban, siempre llena de flores, velas y promesas. Sabía que si pedía permiso me iban a decir que no, así que una tarde, después de misa, cuando todo quedó en silencio, me escabullí por la puerta lateral, con el dron escondido en la mochila. Lo encendí, temblando de emoción, y lo levanté poco a poco. Las aspas zumbaban muy suave. El dron empezó a volar por el pasillo central. Grabé los vitrales, las bancas, todo desde arriba. Me sentía el director de cine más pro del mundo. Pero entonces quise acercarme al altar, tener una toma directa de San Judas desde arriba. Y ahí se me fue todo de las manos. El dron perdió señal un segundo, dio un giro brusco y fue a estrellarse directo contra el brazo de la imagen. Escuché un golpe seco y luego, como si todo fuera en cámara lenta, la figura se tambaleó, poco a poco se movió de un lado a otro y ¡pum! Se cayó de frente. El santo patrono del pueblo, caído en pleno altar, con las velas tiradas y el silencio más aterrador. Me quedé congelado. El control del dron temblaba en mis manos. Lo apagué, lo guardé en la mochila y salí corriendo como si me persiguiera el diablo. No miré atrás. Literalmente. Sí, literal. No miré atrás, no volví. Esa noche, el pueblo entero hablaba del milagro. Que si San Judas había caído solo, que si señal del cielo. No. Perdón, pero es que si era señal del cielo, que si alguien había pecado muy feo. Ay, perdón. Hasta el padre muy serio dijo, Dios obra de formas misteriosas. Yo me escondí en mi cuarto sin atreverme a confesar, pero el dron quedó dañado y mis papás lo encontraron. Preguntaron, yo titubeé hasta que dije, sí, fui yo, fue en la iglesia, tiré al santo patrono con el dron. No. Primero mi mamá casi se persina, luego me soltó un chancletazo y al final soltó la risa de lo absurdo que era. Al día siguiente fui con el padre a confesarme. No manches, yo no hubiera ido, bro. Le conté todo con el rostro. Estaría en Estados Unidos. Le conté todo con el rostro rojo de vergüenza. El padre solo se me quedó viendo, suspiró y dijo, Dios te perdona, hijo, pero vas a tener que ayudar a pagar la restauración. Así pasé todo el verano, vendiendo empanadas en la plaza, juntando para arreglar al santo. Y aunque el pueblo ya arregló la imagen, cada vez que alguien me ve, sabe la historia y la recuerda. Ahí va el que tiró al santo patrono, dicen. Y aunque me da pena, no puedo evitar reírme, porque esa fue la travesura más épica de mi infancia, la que todavía se cuenta cada fiesta del pueblo. No manches. O sea, a mí lo que me dio risa, perdón, pero es que
me imaginé que pensaron que San Judas de pronto dio un paso o porque el padre dijo que hubo un Sí, milagro. bueno, sí, sí. Todos hablaban del milagro al día siguiente, dicen, ¿no? Entonces lo que me da risa es que de pronto pensaron que Sí, claro que se movía. se había movido solo, pero pues, si se mueve solo, ¿por qué se va a aventar así, no? ¿O qué? Sí. O sea, está buena, ¿no? Está buena esa. Fíjate que para los que no han manejado dron, Ajá. cuando tú levantas el dron, en la pantallita te tiene que aparecer que hay tantos satélites conectados al dron. Ujú. Con 3 satélites tu dron ya lo puedes subir y manejarlo bien. O sea, ¿Satélites? sí, satélites. O sea, como se conecta con señales, ¿no? Ah, O sea, ok. para que ¿Como el ubique- celular? Sí, geográficamente para ubicar dónde está. Ok. Entonces, haz de cuenta que es como que si enviara su ubicación y entonces tú lo mueves a la derecha y se mueve a la derecha y todo esto. Si de repente en la zona en la que estás no hay satélites, entra otro modo que se llama modo óptico. Ok. El modo óptico es que a través de los sensores el dron se ubica geográficamente. Revisa, ¿no? Ajá, y tú puedes moverlo tranquilamente. Ajá. Pero hay otro modo. Es el modo ATI. ¿A ti? ATI. Que ese modo es porque no hay satélites y el dron está ciego. Entonces tú lo puedes mover para la derecha y el dron se puede ir para la derecha así avanzar 50 metros. O sea, es peligrosísimo. Si hay una pared, le Sí, vale. sí, le vale. O sea, no. Regularmente eso sucede en espacios cerrados. A mí una vez se me ocurrió manejar este dron Ajá. en un túnel. ¿En un túnel? En un túnel. Ajá. En Chiapas hay una zona que va hacia la presa de Chicoacén, así se llama la presa. Es una de las presas hidroeléctricas más importantes y más grandes. De hecho, esa presa, seguramente ahora que vas a Chiapas y si quieres ir al Cañón del Sumidero, vas a atravesar todo el Cañón del Sumidero y vas a llegar a la presa. Ok. De hecho, el Cañón del Sumidero se llama Cañón del Sumidero porque antes, cuando no había presa, el agua no estaba hasta arriba, estaba hasta abajo y de repente tú podías caminar por el Cañón del Sumidero y venía agua y el agua se hundía y volvía a salir en otro lado. O sea, se sumía, digámoslo así. Por eso lo nombraron el Cañón del Sumidero. Cuando hacen la presa, el nivel del agua sube 200 metros y ahora es que pues tú ves como un río bonito con Ay, qué con chido. todo. El chiste es que hay yendo hacia la presa, construyeron un túnel que es como de 600 metros. Ajá. Y yo estaba haciendo en ese entonces un spot para un pueblo que tenía era de cultura. Ajá. Y entonces yo dije, ay, como era un viaje al pasado, yo dije, ay, estaría padrísimo que algo que es representativo también del lugar en el túnel se sienta como un viaje hacia el pasado. O sea, entra un dron y sale bien rápido y se ve así como un viaje raro, ¿no? Ajá. En mi cabeza. Entonces yo meto el dron. En tu cabeza funcionaba perfectamente el plan. La imagen. O sea, ya quedó muy mal hecho ese recorrido porque al final lo terminé haciendo en mi carro. Ajá. Porque yo agarro y meto el dron y yo digo, mientras alguien va manejando, yo voy volando el dron. Y entonces sí, lo levanto afuera y todo normal el dron y lo meto y a los 20 metros el dron comienza a bajar y carros de frente. No. Y yo así como subiéndolo, o sea, subiéndolo porque el dron no me hacía caso. Entonces de repente lo subía y recuerdo que de repente venía un volteo, pero el volteo sí era muy alto. Y ya dije, no, lo siento, dron. Y agarré y lo empecé a hacer para hacia la derecha y empieza a rebotar entre las paredes del túnel. O sea, pero cuando está en ese modo, de verdad está loco. O sea, empieza a rebotar con una pared, rebota con la otra. Y de repente dije, ni modo, lo voy a tener que sacrificar. Agarro y llevo el dron hacia un costado, porque a veces en los túneles hay como banquetitas. Ajá. Y en ese costado donde estaba la banquetita había como un túnel, creo que era como de agua, una línea de agua. Ajá. Y entonces lo decidí ensartar el dron y entonces el dron ahí dentro estaba rebotando con todos lados. No o sea, manches. y sí, o sea, sí quedó bien mal el dron, pero al final sí podía volar. O sea, ¿lo rescataste? Sí, lo rescaté. Voy a ver si encuentro esa imagen porque está Para que la grabada. pongas aquí, ¿no? Ajá. Porque luego fui a grabar otro video hacia Palenque y Ajá. estaba grabando en unas cascadas y de repente el dron comenzó a bajar. ¿Pero por Se qué? mete ¿Porque al agua. pierden la señal? Pierde ¿O qué? la señal, empieza a bajar y se mete al agua. No Y manches. entonces un primo se avienta y le pega hacia el dron desde abajo del agua. ¿Para Lo sacarlo? levanta, sí, porque no lo podía agarrar, le daba miedo. Pues el dron estaba Sí. abajo del agua, pero estaba haciendo así. Entonces lo levanta y empieza a rebotar con las ramas de arriba. Así, no. Pues era un buen dron, ¿eh? Era un buen. Para sí, que de aguantara batalla, tantos sí. golpes, sí De estaba batalla. bueno.
Sí, incluso después de que se mojó y todo eso, siguió funcionando, ¿eh? O sea, antes de que me juzguen, quiero que conozcan mis verdaderas razones para tomar las decisiones que tomé. Desde pequeña fui una niña muy solitaria. Mis papás trabajaban todo el tiempo y no había nadie en casa que jugara conmigo o me prestara atención. En la escuela tampoco me iba bien. Nadie quería ser mi amiga ni juntarse conmigo por ser demasiado tímida y no saber cómo acercarme a los demás. Mi infancia fue triste. Mi única compañía eran mis muñecas y amigos imaginarios. Mis tíos dicen que solía hablar sola y recuerdo que una vez la maestra quiso llevarme a terapia porque me escuchó hablando con mis útiles escolares. Ahí sí estaba fuerte. O sea, ¿le hablaba el sacapuntas o cómo? Sí. Culero. Ajá. Todo empezó cuando a los 14 años mis padres me regalaron el celular que siempre había querido. Jamás había tenido uno y por ende no sabía muy bien cómo usarlo. Gracias a internet y las redes sociales hice muchísimos amigos de todas partes del mundo que ni siquiera conocía realmente. Uno no sabe bien quién es la persona que habla contigo a través de la pantalla. Puede ser quien dice ser o alguien totalmente diferente. Un día, en un juego en línea conocí a un chico increíble. Desde el primer momento en que hablamos por chat hicimos clic y comenzamos a llevarnos muy bien. Nos encantaba conectarnos todo el día y jugar juntos durante largas horas. Aclaro que esto fue en plena pandemia durante la cuarentena. En una ocasión decidimos intercambiar nuestros números de teléfono para contactarnos fuera del juego y hablar más cómodamente por WhatsApp. Duramos semanas platicando sobre nosotros. Sé que no está bien dar información personal, pero teníamos mucha confianza. Le conté varias cosas sobre mí, pero había un problema. En su foto de perfil, él aparecía en un restaurante que parecía muy caro, y yo solo tenía una imagen de un dibujo de anime. Parecía tener dinero y ser muy guapo, aunque estaba gordito. Su encanto me atrajo, aunque esto no estaba bien porque yo tenía 14, casi 15 y él 23. Además, yo era de un pequeño rancho del sur y físicamente no era nada atractiva. Él era un niño fresa y yo una ¿A qué? artesanía oaxaqueña. No manches. Ay, no. Tenía mucho miedo de que al pasarle una foto mía le pareciera fea y me bloqueara. Así que siendo más astuta, le robé fotos de perfil a una chica muy guapa de otro país y se las mandé fingiendo que era yo. No manches. No había día que no me repitiera lo hermosa que era y lo mucho que le encantaba. Sabía que esos halagos no eran para mí, pero me subía bastante la autoestima creer que yo era la chica de las fotos. Ambos nos enamoramos profundamente. No. Lo que pensé que sería una relación a distancia de algunos meses se convirtió en varios años. ¿Cómo puedes llevar una relación a distancia? Yo no podría. Es complicado, pero yo sí la he llevado. ¿Sí? Sí. ¿Pero así por años? No, años no. O sea, ponle que ponle que tu pareja se va un tiempo a vivir a un lado y dices, bueno, pero Es difícil. no sé si es difícil, ¿no? Sí, es Yo difícil. nunca lo he hecho, pero Es bueno. difícil. Yo cuando lo viví, sí. Fue Sí. muy, muy complicado. Años maravillosos en los que nos quedamos platicando hasta muy tarde. Debo decir que él era el chico más dulce del mundo. Hubo en un punto en que la confianza era tal que él me contaba absolutamente todo de su vida y yo sabía que todo era verdad porque así como era mentirosa, también era tóxica y me hacía de detective. Tenía localizada a toda su familia y amigos cercanos. Qué miedo. Y estaba al pendiente de todas sus historias en redes sociales. Por ejemplo, él me decía que iría a una reunión familiar y luego yo veía que alguno de sus hermanos publicaba fotos donde estaban cenando todos en casa de sus abuelos, incluyéndolo. Él me tenía demasiada confianza como para decirme secretos que solo muy pocas personas de su familia sabían, como que su mamá envenenó a su papá porque lo descubrió siéndole infiel y casi lo mata. Eso explica por qué llevan años separados. También me contó cosas más tristes. Me contó una vez que su primo suyo intentó abusar de él cuando tenía 5 años. Qué feo. Una de las cosas que teníamos en común era que ambos éramos personas muy introvertidas y con baja autoestima. Él por tener sobrepeso y yo por mi apariencia física, aunque eso nunca se lo dije porque se supone que yo era la chica hermosa y guapa de la foto. Durante todos esos años, él me hizo sentir la persona más amada del mundo. Me mandaba muchos regalos a mi casa y se mostraba muy lindo y atento conmigo. En cambio, yo era una adolescente que no dimensionaba lo que hacía y llegaba a tratarlo mal, incluso a hacerlo llorar en varias ocasiones. No. Él es de Monterrey y yo vivo en Ciudad de México.
En varias ocasiones me dijo que quería conocerme porque yo era el amor de su vida, pero yo sabía que eso sería imposible porque yo no era la persona que él creía que era. Por eso le daba largas y le decía muchos pretextos. Él se ponía triste porque me decía que tenía ganas de formalizar la relación y hablaría con mi familia para convencerlos de que era un buen muchacho. Sé que le rompí el corazón cuando la última vez que hablamos le dije que sería imposible por la distancia y lo difícil que sería. Me llamó llorando para decirme que no lo dejara. Estaba tan mal que no podía formular bien las palabras. Yo sabía que era lo mejor, aunque por dentro también me estaba muriendo de tristeza. Ni aún así me atreví a decirle la verdad. Fui una cobarde y una mala persona. Le rompí el corazón al chico que me brindó su amor, su confianza y su vida entera. Lo extraño mucho, no hay día que no piense en él y en sus hermosos ojitos que siempre amé. Espero que algún día encuentre una buena mujer que lo ame más de lo que pude. Quiero que sepa que él es el mejor ser humano que he conocido en el mundo y en donde quisiera que esté y en donde quiera que esté le deseo lo mejor. Me duele mucho todo lo que pasó y sí, me da miedo que algún día llegue a mi casa con la dirección real que le di y descubra la verdad. Si eso pasa, no sé qué voy a hacer. Qué feo. Híjole, pero qué fuerte. O sea, también desde el punto de vista sentimental, de que no Sí. dudo que la chica estaba enamorada, pero ella ya no pudo seguir con eso. Imagínate tener que separarte de una persona a la que amas. Quizás si hubiera sido honesta desde el principio y le hubiera mostrado realmente cómo era ella, a lo mejor ni es fea, o sea, a lo mejor es muy bonita, Sí, pero para ella su percepción es distinta. claro, Pero si se hubiera mostrado bien, a lo mejor el chico se hubiera enamorado de ella y esta sería una historia feliz. claro. Pero no, amiga, si nos estás viendo, Qué fuerte, qué triste. está fea, ¿no? Sí, ya he sabido de gente, tengo un capítulo ahí en Pepe y Chema, de una chica que es, me parece de Ciudad Juárez, una muy buena amiga. Ella se dedica a ayudar a personas que están enamoradas virtualmente Ok. de estafadores. Ah, Y entonces, ella me contó un poquito cómo funcionaba la dinámica de cómo les sacan el dinero. Que empiezan primero con, oye, ¿no me regalarías una tarjeta de Amazon de 100 pesos? O una tarjeta de iTunes. O sea, lo hacen mucho con ese tipo de cosas. ajá. Pero luego van escalando. Ellos tienen hasta sus propios guiones y cosas. A tal grado de que escalan. Y una señora que fue atendida por mi amiga había perdido hasta la casa. Porque supuestamente, regularmente estas personas se hacen pasar por personas que tienen trabajos donde viajan mucho. Ajá. Militares, doctores, y supuestamente son doctores que van de un lugar a otro a ayudar. Y les presentan así, mira, esta es tu hija. Y de repente se les enferma la hija a los militares y, oye, necesito dinero, ¿me puedes apoyar, por favor? Una señora vendió su casa, vendió su negocio, No manches, vendió no. todo, todo, todo. Sí. Está horrible que... Es que, pues, no es tanta culpa tampoco de la gente como la señora de Enrique Iglesias, sino que confían, sí, ¿no? Sí, pues sí. O bueno, también hay que usar un poquito el sentido común, ¿no? O sea, no te va a escribir Enrique Iglesias, ¿no? Seguramente, Sí. pero dicen, entonces, ¿quién me ha estado mandando mensajes? A ver, ¿les leo esta? Pepe y Chema. Pepi Chema. A mí me mandó mensajes Pepi Chema. A ver, esta se llama solamente así, chisme. 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 Dice, resulta que hace más de 10 años trabajé en un proyecto constructivo muy grande en mi país y tenía una compañera que era la típica engañada, que se cree Paris Hilton y ni bonita estaba, hasta caminaba como Abelardo de Plaza Sésamo. Parecía Lo que Abelardo. ¿Cómo caminaba Abelardo de Plaza Sésamo? como era, Era el pájaro, era ¿no? un El pájaro, pájaro verde. era Sí. un pajarote, sí. Lo que me molesta es que creí de verdad es que creía de verdad que era una supermodelo que a todo el mundo traía loco, y la verdad estaba bastante Sí normalita, pasa. nada destacable, pero sí tenía fama de que era fácil llegar a algo carnal con ella. Cabe mencionar que el departamento en el que yo trabajaba éramos la mayoría hombres, de 7 a 10 más o menos, y teníamos turnos diurnos y nocturnos. Estos últimos se presentaban para hablar más sin pena y decirnos, bueno, dice aquí una grosería, no sé si la puedo decir. Claro, sí, si Sí, quieres. bueno, así dice tal cual, y decirnos mamadas, como dicen ustedes, o tirarnos indirectas en modo de broma. Ella le decía a todo el mundo que en la cama era caliente y nos daba a entender que con ella una noche iba a ser pasión desenfrenada segura, pero en realidad no me inspiraba nada y ella sabía que me caía realmente mal. Entonces, cuando yo estaba, era más frecuente este tipo de comentarios, aunque se lo dijera a otra persona. Un día escuché como un compañero le hablaba de por qué no hacía un video íntimo con el esposo.
Esto era para ver si realmente era así como decía Lo ella que en la cama, prometía, ¿no? pues. Ajá, sí. Ella no quería al principio, pero logró convencerla. Días después, escuché que le contó a este amigo que ya lo había hecho y que lo tenía en el teléfono. Cabe destacar que todo esto pasó en un turno bisemanal, nocturno, de 6 p.m. a 6 a.m., desde el lunes hasta el viernes de la siguiente semana. O sea, Ok. como que estaban mucho tiempo ahí encerrados, ¿no? Tanto a mí como a otro compañero nos caía mal esta loca. En ese tiempo, todos nos lo pasábamos por Bluetooth o infrarrojo. El celular de ella, para hacerlo más difícil, solo tenía infrarrojo, que era más lento y tenía que estar al lado del teléfono uno del otro. Entonces logré que este compañero la distrajera lo suficiente, o sea, el suficiente tiempo, para yo entrar al vestidor, buscar el teléfono entre sus cosas, luego el video y copiarlo a mi teléfono y dejar todo como estaba, sin que ella ni nadie se enterara. O sea, se metió prácticamente Sí, le robó. a su locker, buscó el video en el celular, lo extrajo y se lo guardó en su celular, ¿no? No sé cómo A se lo su habrá pasado. madre. Resulta que el video era fatal. O sea, además de que se lo roba, todavía se queja, no Crítico. manches. Sí, La vida de un crítico. la vida de un crítico es dura. Resulta que el video era fatal, duraba como 2 minutos. Él la tenía pequeña y curveada. ¿Por qué me haces leer esto, Pepe? Él la tenía pequeña y curveada hacia un lado. Ella nunca se quitó la blusa, siempre dando la espalda a la cámara, en una misma posición, y él nunca se quitó los calcetines. Cuando terminaron, él quedó como mapache atropellado Mapache atropellado. y ella salió de toma. Claro, no era tan apasionante como ella decía. Aquí hasta donde yo entendí, no la vio a ella, solamente vio esa curva. Ajá. Estamos hablando que eran por ahí de las 9 p.m. y llegó uno de los compañeros que trabajaba en campo y este era este típico señor que le encanta el no por. La idea era que todos lo vieran, pero que no se saliera del departamento. Yo de tonto le creí. A las 6 de la mañana que salimos, ya el video estaba en todo el proyecto constructivo. Se propagó como el COVID-19. Te estoy hablando de por ahí de 1,200 personas. O sea, fue en horas que Sí, así de juntar el telefonito. sí, Todos. se lo pasaron. Resulta que entre compañeros que se lo iban Qué mostrando unos a fuerte. otros, llegó, híjole, aquí sí está feo. Resulta que entre compañeros que se lo iban mostrando unos a otros, llegó a manos del papá de ella, que trabajaba en otra área, y del asombro sufrió un infarto. No mames. El señor estuvo hospitalizado, por poco se petatea, pero por dicha al fin salió. Si no, estaríamos hablando de un problema realmente serio. Claro, ella fue la tendencia de ese tiempo, tanto en el trabajo como en el pueblo en que vivía. Obvio, el video salió más allá del proyecto. O sea, se difundió yo creo que en redes sociales, ¿no? En internet. Ella nunca pudo comprobar que fui yo, aunque sí lo sospechaba y me dio a entender que me iba a llevar a la cárcel, por lo que le pasó al papá y obvio sacar el video de su teléfono y distribuirlo. Hasta otros compañeros me consultaron. Yo lo negué, por supuesto, y con mi compañero que la distrajo y el otro que lo distribuyó, hicimos pacto de caballeros, aquí no ha pasado nada. Todo terminó en un divorcio porque todo el mundo terminó conociendo el ganchito del esposo y ella terminó escapando No manches. a la ciudad a trabajar. Yo sentí pánico, un tiempo y paranoia, porque sentía que no podía hablar con nadie del tema o hacerme el que no sabía nada. No comentaba nada, ni siquiera en mensajería de texto. Según yo, el FBI me tenía monitoreado y estaba esperando por pruebas. Sentía que en cualquier momento un equipo SAT iba a aparecer de pronto para apresarme. Aún hoy ni siquiera me atrevo a buscarlo en internet porque creo que hay un algoritmo esperando para atraparme. Nunca volví a verla, pero su familia cada vez que me ve, con la mirada me lo dice todo. Sinceramente sí me arrepentí un poco y siento que el karma, alguito me ha regresado. Saludos Mitch, saludos Pepe y a todo el equipo. Estaría genial ver a Fepo, Fermex, Paco, Alain, Maus, el Doc, Vilma, etcétera como invitados y verlos en su faceta de chismosos. Está fuerte esa, ¿no? Qué fuerte, amigo. Yo no me esperaba tanto. No, ni yo, pues, yo pensé que solamente se iba a quedar en el chisme, Sí, claro, sí, sí. en el esposo que lo vieron ahí y todo, pero el papá ya que te dio un infarto. No, de todos modos no está bien, o sea, difundir el contenido de una persona, por más que te diga, No, ese es ilegal. eso es ya ley Olimpia. Sí, claro, es ilegal totalmente.
Entonces este tipo que la difundió, Se salvó. no, sí estuvo mal. O sea, por mal que te caiga la persona, por mucho que no le hables, no puedes exhibir a una persona de esa manera, ¿no? Y más que ella, pues por algún motivo le dio ese gusto, ¿no? De grabarse, para que él viera que sí era buena haciendo lo que hacía. Qué feo, qué mal. Una historia de amor, manipulación y sobrevivencia. Todo comenzó en octubre de 2018 cuando recibí una solicitud de amistad en Facebook. Me acababa de separar de mi esposo tras 12 años de matrimonio y 3 hijos. Llevábamos años peleando, ya no nos tratábamos bien. Cuando acepté esa solicitud no imaginé lo que se venía. Él se llamaba Oscar, tenía 27 años, 7 menos que yo, y empezamos a platicar por Messenger. Me hablaba bonito, me hacía sentir acompañada y poco a poco me fue gustando. Después de varias semanas decidimos conocernos en persona mientras mis hijos estaban en la escuela. Nos vimos algunas veces hasta que un día me pidió conocer a mis hijos. Lo invité a cenar, fue amable, cariñoso, educado, se ganó la confianza de mis hijos tan rápido que un día ellos mismos le pidieron que ya no se fuera. Y así, sin darme cuenta, se quedó. Yo tuve que meterme a trabajar por los gastos y él decía que buscaba empleo pero nunca encontraba nada y yo le creía. Una noche que nos quedamos solos porque los niños estaban con su papá, él despertó en la madrugada y me pidió agua. Me dijo que se le antojaba con limón. Bajé a la cocina, pero solo tenía agua simple. Se la llevé, él se levantó, tomó el vaso y de repente me escupió la cara. Lo aventó contra la pared y me golpeó. Dije que quería limón, me gritó. No tengo limones, ¿de dónde te lo hago? Respondí. ¿Ves por qué te pegué? Porque no haces las cosas bien. Y lo peor es que en ese momento le creí. A partir de ahí todo cambió. Si los niños estaban, él era perfecto. Si estábamos solos, era manipulador y agresivo. Un día me fue a recoger al trabajo. Paramos en un súper y mientras yo pedía carne, me sacó la fuerza del brazo alegando que estaba coqueteando con el carnicero. Mi hija, que tenía 13 años, comentó algo a unos familiares y ellos fueron a mi casa, pero yo negué todo por miedo. Para entonces ya me daba golpizas brutales. En enero, mi hija me mandó un mensaje diciéndome que pondría una denuncia. Oscar, al enterarse, comenzó a vender mis cosas, microondas, lavadora, comedor, sacaba dinero para irse de Nuevo León a Chiapas. Ahora, pensé que se iría solo, pero me dijo que yo era su seguro y me obligó a irme con él. Me dijo que si lo dejaba, mis hijos y mi madre morirían. No tuve opción. Vivimos con su mamá, que a veces me defendía y otras no se metía por miedo. Me hacían ir al baño afuera, en el monte. No hay tanto monte en Chiapas como piensan, tampoco. No podía hablar con nadie. Si me dirigía a un hombre, me golpeaba, me rompía la nariz, me dejaba sin aire de tanto golpe, me quebró el teléfono para que no pudiera comunicarme. A veces, después de golpearme, leía la Biblia en voz alta, como si eso justificara lo que hacía. Su hermana logró sacarme de ahí y me llevó a casa de una tía suya. Dormimos en un colchón separados de todos y ahí siguieron los golpes. Me doblaba los dedos, me azotaba contra las paredes. Su tía descubrió manchas de sangre en el colchón, pero aún así nadie actuaba. Un día sus tíos nos ofrecieron ayuda, se irían a Monterrey y nos prestaban dinero para los boletos. Fue la primera vez que sentí esperanza. Ya en Monterrey me dejó ir a ver a mis hijos, pero si decía algo ya sabía las consecuencias. Volví con él. Vivíamos con más de 10 personas en una casa pequeña. Aún así, él me golpeaba sin importar quién viera. Sus primos le contaron a las tías y ellas me dijeron, vete antes de que te mate. Me fui, pero él volvió a contactarme. Me amenazó con matar a mi familia si no regresaba y regresé. Durante 3 meses estuve entrando y saliendo. Me golpeaba, me iba, me pedía perdón, hasta que un día después de una golpiza tan fuerte que casi pierdo la vista de un ojo decidí terminar con todo. Un doctor notó que mentía sobre el supuesto asalto que me causó esa lesión, pero no me presionó, solo me dijo que no estaba sola. Esa mañana fingí ir al trabajo. Di vueltas en la macroplaza durante horas, 2 señoras mayores me vieron, me preguntaron qué me pasaba y me derrumbé. Les conté todo. Me prestaron su teléfono y llamaron a mi hermano, fueron por mí. Pasaron días, Oscar volvió a buscarme, me pidió perdón, me rogó verlo una última vez, accedí. Lo vi en un lugar público y me dejó irme, pero luego me convenció de verlo otra vez y ya no me dejó regresar. Nos fuimos a unos cuartos donde compartíamos baño y cocina con otras personas. Ahí me golpeaba y gritaba, y los vecinos escuchaban, pero nadie hacía nada. Me jalaba del cabello, me arrastraba a la regadera, me metía agua fría encima y me dejaba tirada. Después ponía un ventilador encima para que no pudiera ni respirar del frío.
Un día intentó ahorcarme. Sentí como mis piernas se rendían, me temblaban solas, cerré los ojos, vi a mis hijos, escuché sus risas y supe que eso no podía ser el final. Una noche me pidió algo que no quise hacer. Al negarme, tomó un cinturón y me golpeó con la hebilla. Me abrió la cabeza, luego sacó una extensión eléctrica y me azotó. Vi como mi carne se desprendía, la sangre salpicaba las paredes y yo ya no sentía dolor. Solo escuchaba el eco de sus golpes. Me decía que era mi culpa, que él no era así, que yo lo obligaba. Al día siguiente no me dejó sola, pero un día se terminó la comida. Me pidió que lo acompañara a comprar. Lo convencí de dejarme llevar mi bolsa. Sin que notara, guardé mi INE, o sea, su identificación oficial, y una foto de mis hijos. Caminamos unos 20 minutos hasta llegar a una bodega horrera. Afuera había una patrulla, él se asustó. Mejor regresemos, me dijo, y me jaló el brazo. No, ya no. Le dije, ¿quieres que tu familia muera? Me gritó. Haz lo que tengas que hacer, vete, déjame aquí. Se fue, no lo denuncié, tenía miedo, pero caminé por horas, pedí ayuda, llamé a mi hermana y fue por mí. Ese día entendí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad y aquí sigo. Esa fue la última vez que lo vi. Wow. Qué fuerte. Esa sí está fea porque la estaba manipulando horrible, era una persona agresiva, la amenazaba. No, eso está muy feo. Sí, Está amigo, muy, pero muy, es muy. que ay, ya te quitan todo, te lavan la cabeza, amigo. Pero ve Y cuántas veces regresó con él. sí, O sea, está muy feo, está muy sí, feo. Ese tipo de gente sí no debería de andar por ahí, sí, la amigo. Te neta. quedas sin, no sé, como sin armas un poquito cuando recibes ese tipo de manipulación. Bueno, yo que he visto tantos casos. En una de las últimas entrevistas que subimos, porque ahora ya no subimos entrevistas de Anónimo, las Ajá. vamos a subir después en el canal de Pepe y Chema, pero, o sea, ahí hay uno de los casos que yo sé que a mucha gente le desesperó y cuando yo hice la entrevista también me desesperé, porque era una mujer que había estado con muchas parejas, o sea, creo que desde los 13 años, creo que se había embarazado, Ujú. la habían golpeado, terminó su relación, volvió a tener otra relación, lo mismo, se fue a otra relación, terminó y se fue a otra relación. A tal grado que una de sus parejas torturaba a su hijo y ella no sabía. Creo que era con... ¿Eran alfileres? O algo así le enterraba, ¿no? Alfileres. Pero no sé en qué parte se lo enterraba que el niño quedó... Perdió... se las enterraba en las orejas al niño. Y el niño perdió la visión. Manches. Entonces, lo feo de esa situación fue que, pues, nos contó de eso y yo dije, ay, bueno, qué bueno que saliste de ahí, ¿no? Y luego nos siguió contando y llegó otra relación. Y luego llegó otra relación. Y le dije, ¿y cómo lograste salir de ahí? O sea, ¿por qué estás aquí? Y me dices que todavía no logro salir. Aún estoy en una relación donde... Violenta. Y muchas veces, y lo digo con todo respeto para ella, porque yo le ofrecí, rentamos un lugar, o sea, un cuarto, algo para que te salgas. Y ella justificaba decir, no, 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 o sea, vivimos juntos, pero ya no hay nada, somos como dos amigos. No. Pero pues sabemos pues cómo es él Sí, no. conmigo. Entonces, Pero, ¿sabes qué? Yo quisiera decir algo. Hay que tener mucho cuidado cuando esos síntomas aparecen en una relación, por ejemplo, esa manipulación, los golpes constantes, ya ese tipo de golpizas fuertes que le estaba dando, es muy peligroso. Desde el principio de la historia me recordó un caso que está muy fuerte, que es el del monstruo de Iztapalapa. Así empezó, llegó a la vida de esta persona, este, se instaló en su vida, no trabajaba, le decía que buscaba trabajo, etcétera, y el final de esa historia, pues ya todos la conocemos, es una historia muy horrible. El monstruo de Iztapalapa terminó haciendo unas cosas, ¿cuántas víctimas tuvo él? pues, es que más que víctimas fue, o sea, sí, obviamente hubo víctimas, no le quitó la vida a ella, pero haz de cuenta que vivía con la esposa y tuvo relaciones con las dos hijas de su esposa y tuvo bebés con las hijas de su esposa. Se llevó a una de las hijas y la amenazaba exactamente con lo mismo. Se la llevó igualito, lo mismo, el mismo caso. Se la llevó a casa de su mamá y su hermana. Y dejó al niño y dejó a la esposa, bueno, a la que podría ser su esposa. Y se llevó a las dos chicas. A una las tenía arriba en un cuarto, como tapeadas las ventanas para que no pudieran ver. Una de ellas un día se asomó a ver pues qué había abajo y él la encontró y le quitó la vida a golpes. Pero eso no es lo más horrible.
una vez que le quita la vida a golpes, su hermana ve todo eso, tenía relaciones con ambas, con las dos hermanas, y eran menores de edad, y tenía bebés con ambas. La envuelve, la mete abajo de la cama, y ahí la dejó varios días, mientras seguía durmiendo con su hermana en esa misma cama. O sea, está bien horrible la historia, bien horrible, pero te das cuenta cómo los patrones de ese tipo de personas casi siempre son los mismos: manipuladores, golpeadores, te amenazan, siempre te amenazan. En el caso de este tipo, tenía amenazada a la señora diciéndole: le voy a quitar la vida a tus hijas, le voy a quitar la vida a tu hijo, Claro. etcétera. También murió un bebé de los que tuvo con sus hijas. No, está bien horrible, pero si te das cuenta son los mismos ¿Y a él patrones. cómo lo atrapan, amigo? A él, si no me equivoco, hay una denuncia por parte de ella y lo terminan agarrando. Al día de hoy está en la cárcel y está purgando una condena que nunca en la vida va a salir de ahí. Y pero pues ya el daño ya está hecho. Claro, Fue a través de una denuncia. claro. Muchas de esas historias están en el canal de Fermex para que vayan a... Sí, la historia completa está en un blog de Historial criminal de se llama. historial criminal. Sí, ahí lo pueden encontrar. Es muy larga la historia, tiene muchos detalles. Está fea, pero creo que también de lo feo podemos a veces aprender un poquito de identificar esos patrones y no dejarnos llevar por ellos. Claro, totalmente, amigo. Uy, pues estuvo muy fea. Muy fuerte. Muy Vamos a fuerte. ver. Te dije que se ponía turbio. Sí, esta tampoco la he leído, pero Sí. a ver, dice: hola a todos, me encantan sus videos y los veo cada que puedo. Como dice el título, me dediqué a la embriología humana durante casi 11 años en la Ciudad de México y decidí salirme del medio por las tranzas y marranadas que les encanta hacer a muchos médicos. Cuando apenas tenía unos meses en mi primera clínica de reproducción, una doctora de Colombia me dijo: vas a pasar al esposo de fulana al área de toma de muestras, pero me vas a preparar la muestra del donador tal para los óvulos. Todo sin que el esposo supiera y, claro, sin dejar constancia escrita de nada. Esto pasó varias veces con diferentes pacientes. Aclaro, era en complicidad entre la doctora y las pacientes. Entiendo, las pacientes, que entonces era complicidad entre las mujeres, pacientes y la doctora, que quizás no querían el esperma de su pareja, ¿no? Ujú. Hasta ahí creo que entendí. En otra ocasión, la misma doctora me presentó a una mujer y me dijo: su esposo no quiere hacerse el seminograma, así que mañana te va a traer el condón usado para que le revises la muestra. No sé si eso sea médicamente posible, pero bueno. De que ya tiene mucho tiempo ahí, ¿no? Los bichos. Los bichos. Y bueno, y dice: y sí, al otro día llegó con el condón lleno de vellos púbicos y con una muestra que, por cierto, tenía astenospermia total. Astenospermia total. O sea que los espermatozoides no se movían. Pues sí, ya estaban Ya bien está. congelados, bro. Pues sí, Sí, ya sí. tenían ahí cuánto tiempo, ¿no? También aclaro, analizar una muestra sin el consentimiento del varón es ilegal. Pero en México la reproducción asistida no está regulada, así que los médicos hacen negocio a sus anchas. Entendí que el esposo no quería, entonces ella tuvo relaciones con el esposo, tomó una muestra y la llevó al otro día ahí en... ¿Sí? Hoy en día hay un boom en el área de diagnóstico genético preimplantacional que consiste en analizar un fragmento del embrión para saber el sexo y si porta alguna enfermedad, y ahí es donde empieza la tranza. El médico, sin mover un dedo, les cobra entre 30 y 35 mil pesos extra, encima de los ya 120 mil pesos del tratamiento, cuando en realidad el estudio cuesta la mitad o menos de eso, dependiendo del laboratorio. Los resultados se mandan por correo, embriones sanos o anormales, pero muchas veces nos obligan a transferir embriones anormales sin que la paciente lo supiera. La razón: justificar el cobro. Incluso llegamos a poner solo medio de cultivo, porque el embrión tenía enfermedades graves incompatibles con la vida. Y si nace un niño enfermo, ¿de quién creen que es la culpa? Pues obvio, del laboratorio. Porque los médicos de reproducción asistida se creen perfectos, tienen un ego enorme y jamás aceptan que se equivocan o hacen tranzas. Otro boom en México son las parejas homosexuales, que vienen desde Europa porque aquí los tratamientos son más baratos y no están prohibidos para ellos. Un médico, el más cerdo con el que me tocó trabajar, me obligó a congelar una muestra de semen con sífilis de un español homosexual porque venía desde muy lejos y no podía irse sin dejar su muestra. Y sí, sabían que tenía sífilis. Hoy en día estas muestras siguen ahí congeladas, junto con otras de pacientes y donadores.
Otra doctora, muy mamona y creída, también usa el diagnóstico genético como pretexto para sacar dinero a lo bestia. Lo que hace es hiperestimular a las pacientes y a las donadoras para obtener muchísimos óvulos, crear un montón de embriones y garantizarles que todos están sanos. Siempre les transfiere uno y mágicamente hasta que quedan como 5 embriones y se embarazan. La tranza que falla a propósito para que le sigan pagando transferencias. En otra ocasión, una paciente quería engañar a su esposo haciéndole creer que los óvulos eran de ella, cuando en realidad eran de una donadora. Y cuando preguntamos si no temía que él pidiera una prueba de ADN, ella contestó, cuando vea que el bebé sí es suyo, se le va a pasar. Pero todo esto y muchas otras cosas más que podría contarles, decidí salirme de esta área. No quise seguir siendo cómplice de estas porquerías. Actualmente estoy desempleado, pero tengo la conciencia tranquila. O sea, básicamente sembraban bebés en donde no debería haber, ¿no? O sea, o no era con la muestra del papá, sino era Exacto. con la muestra de algún otro donante. Entonces, pues, te podía... Si quieres ser donador de esperma, digámoslo así, solo puedes, creo que, máximo, creo que donar 5 veces. ¿5? 5. Creo que es el máximo, sí, el máximo. Porque en un momento en Europa hubo una persona que empezó a venderlo ilegalmente. Lo vendía en estaciones del metro, así como que se quedaban de ver y les daba a ciertas mujeres. Descubrieron a este tipo que ya llevaba más de 500 donaciones. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Ajá, ajá. No es que una persona no pueda, o sea, sí puede donar 500 o 1000 veces o lo que tú quieras, pero el problema es que aumentan probabilidades de que en una comunidad pequeña, en algún momento, este niño que nunca viste en tu vida y este Claro, niño claro, claro. sean del mismo papá y puedan tener relaciones. Claro, un Y niño y cuando una nazcan, niña que cuando crecen son del mismo padre. ajá, y entonces vienen los problemas pues, de que entre familia no se puede procrear de manera Sería saludable. como un incesto sin saberlo. Ajá, pero más que el incesto es el problema que va a tener el bebé. Es el problema genético. Sí, exacto. Qué fuerte. Sí, sí, cierto. Tienes... Entonces solo son 5 como máximo. Sí, para que la probabilidad sea nula. Sí, sea muy, muy baja. En Estados Unidos hubo una persona que hizo, sí, no sé si viste ese documental, está padre para que lo veas, bueno, padre está Sí. bien hecho y todo, pero es de un doctor que justamente se dedicaba a esto y que pues tomaba las muestras siempre de los señores y todo esto, pero él nunca utilizaba las muestras, él utilizaba su propio. No. Y entonces le sacaron un árbol genealógico y el documental cada vez iba juntando. O sea, por cada fecha iba diciendo, para este momento vamos tantos, ¿no? Tantos hijos de él. Creo que cuando yo lo vi eran como 50. 50 hijos. Sí. No Ujú. El inventes. señor me parece que terminó en la cárcel y todo. Sí, obvio. Está en un documental de Netflix, está muy Qué interesante. loco. Sí, No, no manches. Imagínate. sí, Por no, ahí estuvo- 50 hijos regados. No inventes. Sí, no. Está feo, ¿no? Bastante. Oye, amigo, espero que te haya gustado aquí Sí, me gustó mucho. la dinámica. Tratamos de que sea un poquito más alegre. Fue una montaña rusa de emociones, déjame Sí. decirte, porque empezamos riéndonos, empezamos con historias así chistosas hasta cierto punto, hasta llegar a historias que, por ejemplo, la que tú contaste anterior, me da mucho coraje, ¿sabes? Por Sí. gente así que maltrata a otras personas de una manera brutal. Entonces está horrible. Y terminamos con esta, ¿no? Que está buena, pero sí fue una montaña rusa ahí de distintas emociones. Sí. Está muy padre. Procuramos de todo, y aquí a la comunidad le ha pasado de todo, así que Sí, es pues lo que ellos me doy nos mandan cuenta. sus Pues historias. a mí me gustó mucho. Qué Muchas bueno, gracias por amigo. invitarme. Muchas gracias. Por si te quieren seguir, amigo, redes sociales, Sí. también, el canal, toda la cosa. Pues mira, a mí me encuentran como @fermex22 en Instagram, pero me gustaría más que le echaran un ojito a Criminalmente. Estamos en YouTube, así tal cual, Criminalmente, Instagram y Facebook, podcast.criminalmente. Y aprovecho para pedirles, si entran, ven mi contenido, les gusta, ven los vlogs, ven los invitados que tenemos, pues si es de su agrado, regálenos un voto para Spotify. Así es que ya saben, está participando en la categoría de crímenes reales. Pueden votar hasta 3 veces por día. Todavía tenemos hasta el 21 de mayo. 27, si no me 27. equivoco. Bueno, muy posiblemente estaremos ahí rozando, Sí. así que todavía pueden participar seguramente. Sí, estamos nominados en la categoría de crimen en los Spotify Podcast Awards.
Así que muchísimas gracias, amigo. Te agradezco No, al mucho, contrario, mucho al por venir. contrario. Me la pasé muy bien. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por participar, de verdad, por enviarnos sus historias. Les agradezco mucho. Ya saben que está disponible el correo electrónico para que ahí las escriban. Y también el número de WhatsApp, así como también las dinámicas que hacemos en Instagram y Facebook. Pórtense bien y si se portan mal, nos mandan sus historias. Cuídense mucho. Hasta luego. Yo tengo 23 años y vivo con mi mamá y mi hermano menor. Siempre hemos sido una familia medio disfuncional, pero unida. Mi mamá es joven, guapísima y muy vanidosa. Toda su vida se ha cuidado un chingo. Gym, dietas, pestañas, uñas, cirugía estética y todo. Y aunque siempre nos dijo que trabajaba como freelancer de... Ay, Dios. Siempre nos dijo que trabajaba como freelancer de diseño gráfico. La verdad, nunca le vi una computadora ni una libreta de apuntes en su vida.